Muchas gracias a todos por asistir a a la primera sesión del último día de la semana de conferencias que se dan en el marco de las escuelas de verano de CIMAT. En estas conferencias tenemos panelistas de todas las sedes de CIMAT y de todas las áreas. Y en esta ocasión nos acompaña Marta Selene Casas Ramírez, que estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestría en Ciencias con orientación en Matemáticas también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la tesis El problema de la P mediana con orden, reformulaciones y algoritmos. Y el doctorado en Ciencias con orientación en Matemáticas en la misma institución con la tesis Bi-Level Facility Location Problems, Theory and Applications, donde se graduó con mención honorífica summa cum laude. En 2018 recibió el reconocimiento de la Fundación Sofía Kovalevskaya. Además realizó estancias de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, en la Universidad de Zaragoza, España, y en la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene varios artículos indexados, capítulos de libros y memorias de congresos. Ha impartido múltiples conferencias en congresos nacionales e internacionales y ha trabajado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en CIMAT, Unidad Monterrey. Su investigación se centra en los temas de investigación de operaciones tales como localización de instalaciones, programación binivel, heurísticas y metaheurísticas. Bueno, pues me da mucho gusto presentar entonces aquí está Selene Casas y le cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a ver ahora el problema de un problema binivel de máxima cobertura, en donde nosotros queremos localizar módulos para las pruebas COVID. Bueno, en la agenda, lo primero que vamos a ver es una introducción sobre programación multinivel, también multiobjetivo, porque hay gente que tiende a como equivocar un poquito estos dos tipos de programación o de modelación matemática. También localización de instalaciones. Luego vamos a pasar a la descripción y la formulación del problema que nosotros estamos estudiando. Consideramos un caso de estudio. Proponemos también un algoritmo evolutivo para resolver el problema. Vamos a ver trabajo futuro y un par de referencias. Entonces, bueno, pues sabemos que optimizar por definición significa obtener el máximo rendimiento o provecho. Y en matemáticas existe una disciplina que es la optimización, que se encarga de usar modelos matemáticos para analizar situaciones complejas para después aplicar métodos analíticos avanzados para ayudar a tomar las decisiones, es decir, para nosotros obtener la solución óptima del problema. Entonces, tienen ciertas características estos modelos matemáticos. La primera es una función objetivo que se desea maximizar o minimizar. Por ejemplo, a mí me interesaría maximizar beneficios o me interesaría maximizar alguna ganancia, etc. Y en un problema de algún proceso me interesaría, por ejemplo, minimizar tiempos o minimizar costos. También están las restricciones funcionales, que son las limitantes o literal las restricciones que nos están poniendo para el problema. Por ejemplo, si yo quisiera desarrollar un proyecto y me dan como límite $1,000,000, supongamos, entonces yo tengo que respetar esa cantidad límite. También existen restricciones de signos, que nos indican la naturaleza de las variables de decisión, que ellas en realidad representan la solución del problema. Entonces, existen dos conceptos fundamentales. El primero es una solución factible, que sabemos que es el conjunto de valores que van a tomar nuestras variables de decisión de tal forma que se tienen que satisfacer todas las restricciones, tanto funcionales como las de signo. Y la solución óptima, pues bueno, es dentro de este conjunto de soluciones factibles, a mí me interesa la que me aporte el mayor beneficio. Entonces, esa es la solución óptima del problema. Y bueno, ahora pasándonos a programación binivel, en el trabajo de Kander y Norton se definió por primera vez el área de programación multinivel como una generalización de programación matemática.
Y existe un caso particular en el que si solamente existen 2 niveles de decisión, esto entra dentro de la programación binivel. Que esta nos ha servido para modelar problemas que antes tienen como componentes involucrados que antes no se consideraban de manera conjunta en el problema, es decir, se analizaban por separado estos procesos. Y ahora los tomamos en cuenta, pero respetando una jerarquía en esta toma de decisiones. Entonces podemos decir que un problema de programación binivel es un problema de programación matemática que tiene 2 funciones objetivos jerárquicas. Entonces, de forma general, puede ser vista bajo 2 perspectivas. La primera es teoría de juego y la segunda es programación matemática. Entonces, si lo queremos ver desde la perspectiva de teoría de juegos, vamos a ver que existen entonces 2 tomadores de decisiones que corresponden a cada uno, a un nivel del problema. Existe un nivel superior, que también se le conoce como líder, que es el primero en tomar la decisión, y existe un nivel inferior, que también se le conoce como seguidor, que es el que tiene que reaccionar ante la decisión del líder. Este entonces es un juego secuencial jerárquico. ¿Por qué? Porque el nivel superior primero va a establecer su estrategia, después el seguidor va a conocer esta información y va a tener que reaccionar de forma racional para elegir su mejor estrategia considerando la decisión del líder. Cuando decimos de manera racional, significa que él va a tratar de obtener su máxima ganancia. Por ejemplo, vemos que en el juego del ajedrez, por lo general podemos decir que el líder es el jugador que va a empezar a mover las piezas blancas, que son los que inician. Entonces, él va a hacer un movimiento y el otro jugador, que podemos decir que es el que mueve las piezas negras, va a reaccionar de acuerdo a la jugada que estableció el jugador con las piezas blancas. Entonces, cada uno de ellos va a tomar decisiones independientes, pero bueno, el seguidor es tomando en cuenta qué es la decisión que ha tomado el líder. También, por ejemplo, está este jueguito de Conecta 4, en donde creo que no hay como establecido un orden si son fichas amarillas o rojas primero, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hace el primer jugador, imaginemos que es el de las fichitas rojas, va a meter dentro de esta como tipo red estas fichitas rojas y lo que va a tratar de hacer es conectar o poner de manera secuencial 4 fichas de su color, ya sean de forma vertical, diagonal o horizontal. Entonces, él va a ir colocando estas fichitas una en una, pero el seguidor, que sería el siguiente jugador, que es el de las fichas amarillas, va a ver en dónde está colocando las fichas, es decir, su estrategia, y va a decidir y como que bloqueándole el paso, por así decirlo, para que él gane en lugar del líder. Entonces, ahora desde el punto de vista de programación matemática, podemos decir que en los problemas de programación binivel es en donde tenemos 2 conjuntos de variables, ¿sí? Es decir, 2 conjuntos o 2 subconjuntos, en donde el problema principal es que uno de estos subconjuntos de variables está dado por la solución óptima de otro problema de optimización. Entonces podemos decir que en realidad tenemos un problema de programación matemática en donde dentro de una de las restricciones existe otro problema de optimización. Y entonces esta es una formulación general de un problema de programación binivel. Vemos que en la ecuación 1 es la función del líder, que su variable de decisión es la x, y él va a querer minimizar la función f mayúscula, sujeto a 2 conjuntos de restricciones, que son la 2 y la 3. La 3 es otro problema de optimización, que es el del seguidor, que él desea minimizar la función f minúscula, su variable de decisión es la y tiene un conjunto de restricciones también, que es la ecuación 4. Entonces, Stackelberg fue el primero en utilizar modelos jerárquicos para describir estas situaciones de un mercado en 1934. Entonces, otra vez regresando a teoría de juegos, en realidad lo que queremos encontrar es el equilibrio de Stackelberg. Es no cooperativo porque hay que recordar que cada uno de los jugadores son independientes y quieren maximizar su ganancia. Y también, pues es un juego de información completa. ¿Por qué? Porque pues el líder establece primero su estrategia y el seguidor va a conocer esta estrategia y va a tratar de optimizar su problema, pero considerando la restricción del líder.
A pesar entonces de que nosotros podemos tener funciones continuas y acotadas, esto no nos garantiza poder encontrar una solución al problema binivel. Y la región inducible, o también conocida como región inducida, que es el conjunto sobre el cual el líder va a estar optimizando su problema, usualmente es no convexa y puede ser hasta vacía o no conexa. Este último es debido a ciertas restricciones que puede presentar el líder. También, por ejemplo, si existen varios líderes y varios seguidores, pues primero tenemos que encontrar el equilibrio Nash entre ellos. Y bueno, supongamos que el problema binivel es convexo, entonces bajo ciertos procedimientos se pueden convertir este problema binivel a un problema de un solo nivel, a un problema equivalente, ¿ok? Esto es con dos técnicas clásicas que son con las condiciones de Karsh-Kuhn-Tucker y la relación primal dual. Y bueno, si hablamos un poquito de la complejidad computacional, estos problemas de programación binivel entran dentro de la categoría NP-hard. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, tenemos dos variables de decisión, X y Y, que es de líder y seguidor. Entonces, podemos ver que existe aquí una restricción en el nivel superior que lo que hace es cortar esta región inducida. La región inducida es la que vemos como que las líneas un poquito más negritas. Entonces, aquí podemos ver que esa restricción hace que mi región factible o la región inducida sean dos trocitos, es decir, ya no es conexa. ¿Okay? Y esto pues obviamente aumenta la complejidad. Ahora, analizando la programación multiobjetivo, pues también ha servido para modelar problemas en donde existen componentes o criterios involucrados dentro de la misma situación del problema. Aquí la diferencia es que no existe una jerarquía en la toma de decisiones. Entonces, en realidad lo que vamos a querer es minimizar o maximizar M funciones objetivos y considerando ciertas variables de decisión. Entonces, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que en la ecuación 5, lo que se desea es minimizar M funciones objetivo, ¿ok? Sujeto a, pues tenemos que la variable de decisión X está dentro de un conjunto de soluciones factibles. Existe también otra área que se llama optimización multicriterio. Esta, a diferencia de la optimización multiobjetivo, en realidad no existen variables de decisión. Existen diferentes alternativas que son conocidas y el objetivo es seleccionar alguna de ellas. Entonces, estos criterios de decisión generalmente son cualitativos y a veces no se pueden modelar matemáticamente. Entonces, imaginemos el caso en el que yo quisiera comprar un auto y estuviera considerando las alternativas de Toyota, Ford y Mazda. Entonces, son alternativas que yo conozco. Y yo quisiera considerar, seleccionar uno de estos vehículos tomando dos criterios, que sería, por ejemplo, que sea obviamente lo más económico posible, es decir, yo quisiera minimizar costo, pero imaginemos que también yo quisiera que me ayudara a minimizar la cantidad de gasolina que utiliza. Entonces podemos ver que en realidad tenemos aquí tres variables conocidas que son las marcas de los vehículos y tenemos dos criterios para poder seleccionar la mejor alternativa que yo quisiera. Entonces, a diferencia de programación multinivel o binivel, en optimización multiobjetivo no tenemos solamente una solución óptima, sino que vamos a tener un conjunto. Este conjunto utiliza un concepto llamado dominancia. Entonces, cada dos soluciones, imaginemos X1 y X2, decimos que X1 domina a X2 si X1 no es peor que X2 en todos los objetivos y si X1 es estrictamente mejor que X2 en al menos un objetivo. Entonces, el conjunto de todas estas soluciones, que en realidad es donde una función objetivo no puede mejorar sin empeorar otra, se le conoce como soluciones Pareto óptima, frente de Pareto o soluciones eficientes, que en realidad estas soluciones son las no dominadas y son las que nos interesa conocer. Entonces, pues en realidad no existe una solución que nos ayude a optimizar todos los objetivos simultáneamente.
En este caso podemos decir que estas funciones objetivo están en conflicto. Por ejemplo, imaginemos que a mí me interesara crear algún producto, ¿sí? Entonces, a mí obviamente me interesaría minimizar los costos de materia prima, pero también me gustaría que mi producto tenga calidad. Entonces, sabemos que obviamente si minimizamos los costos, es decir, si nos vamos por lo más barato, obviamente difícilmente va a tener calidad mi producto. Entonces, estos dos objetivos están en conflicto. Y entonces, pues la respuesta en realidad, que es el conjunto este de soluciones Pareto óptima, representan los mejores compromisos que existen entre todos los objetivos del problema. Y ahora podemos ver en esta gráfica, tenemos dos funciones objetivo, F1 y F2, y podemos ver donde dice esto de frontera de Pareto óptima, hay como unos puntitos, podemos decir como un poco vacíos, por así decirlo, comparado con los otros. Entonces, todo esto forma mi frontera de Pareto, que estas son las soluciones que a mí me interesan y que matemáticamente son iguales de buenas. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es mejor multinivel y multiobjetivo? Pues bueno, eso va a depender de la estructura o el contexto del problema. Por lo general, en optimización multiobjetivo, todas estas decisiones son tomadas por una sola persona o por un grupo armónico, mientras que en optimización multinivel, las decisiones son tomadas jerárquicamente por tomadores de decisiones independientes que van a tratar de maximizar su ganancia. Además que en optimización multinivel o binivel, se va a obtener solamente una solución y en optimización multiobjetivo, pues se va a encontrar este frente de Pareto, que en realidad contiene un conjunto de soluciones. Además, como son modelos diferentes, obviamente la solución óptima binivel no necesariamente tiene que estar dentro de la frontera Pareto. Entonces, ahora sí, ya que sabemos un poquito más de programación binivel, que es la que nos interesa ahorita, nos vamos a pasar a saber qué es un problema de localización de instalaciones, ¿sí? En estos problemas se dice que existe un conjunto de clientes que desean que una o más instalaciones satisfagan la demanda de cierto servicio o producto. Entonces, en realidad lo que queremos es ubicar estas instalaciones que pueden ser centros de distribución, pueden ser ambulancias, hospitales, etcétera, postes de luz también, de tal manera que se minimicen los costos tanto de instalación de la planta o de la instalación, o, perdón, también los costos de distribución, que este último costo está asociado por atender a un cliente dada una ubicación de alguna instalación. Entonces, si lo que queremos es minimizar los costos, pues es intuitivo pensar que los clientes se van a querer asignar a la instalación más cercana. Sin embargo, existen otros criterios que nos ayudan a asignar a los clientes. Por ejemplo, ellos pueden considerar algún factor como la lealtad hacia alguna instalación, perdón, la costumbre, el gusto por el servicio, o de manera general los podemos llamar preferencias. Y entonces, si los clientes van a poder escoger libremente la instalación a la que ellos quisieran acudir, pues el localizador no va a poder decidir la asignación de los clientes. Entonces, la primera vez que se tomó en cuenta estas preferencias en problemas de localización de instalaciones fue en el trabajo de Hanjul y Peters. Ellos abordaron el problema que se conoce como el problema simple de localización de plantas con orbe. Entonces, imaginemos que tenemos un conjunto de posibles instalaciones. Aquí tenemos este conjunto. Tenemos además un conjunto de clientes. Y imaginemos que el localizador, debido a los costos de distribución y a los costos de instalación, decide solamente abrir estas 4 instalaciones. Donde hay que considerar pues, que hay un costo de apertura o un costo fijo de la instalación que lo podemos considerar, por ejemplo, como un costo de construcción o un costo de remodelación de la instalación para que se vuelva a abrir, etcétera, ¿no? También vamos a considerar un costo, el costo de distribución que les mencioné hace un momento, que va asociado con
cliente e instalación. Y supongamos que los clientes entregan una lista ordenada de preferencias sobre cuáles son sus deseos para que se les satisfagan sus demandas, ya sea de un producto o del servicio por determinada instalación. Consideremos que son números consecutivos, ¿ok? Entonces, tenemos todos estos factores que considerar. Imaginemos que a mí solamente me interesara minimizar costos, es decir, las preferencias no las vamos a tomar en cuenta, entonces nos quedaría esta asignación en donde nos queda como 357 unidades de costo en la solución óptima y tenemos que las preferencias pues son 13. Y, por ejemplo, si yo decidiera, además, tomar en cuenta las preferencias de los clientes, la asignación puede cambiar un poco. En este caso, podemos ver que el costo pasó de 357 a 363, es decir, empeoró un poco, pero aquí consideramos preferencias, lo cual en ocasiones está bien porque estamos tomando en cuenta la preferencia del cliente. Y bueno, en el caso en el que se llegara a conocer el número de instalaciones que se quisiera localizar, se le conoce como el P mediana. También estos problemas de localización, a pesar de que puedan resultar un poco sencillos, están catalogados como NP duros. Entonces, dentro de este conjunto de problemas de instalación, existen otro conjunto de problemas que son los problemas de cobertura, que ha traído mucho la atención debido a su aplicación tanto en sector público como privado. Estos se pueden dividir en dos, de forma general. El conjunto de cobertura y el de máxima cobertura, que el de máxima cobertura es el que ahorita nos interesa a nosotros. En donde ambos problemas, su objetivo principal es localizar instalaciones de tal forma que se pueda brindar ese servicio al cliente, pero siempre y cuando el cliente esté dentro de un radio de cobertura, es decir, de un umbral predeterminado. Estos problemas, como dijimos, también son NP-hard, sin embargo, son los más fáciles de resolver debido a que su relajación lineal tiende a ser muy ajustada. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que existe una empresa que desea abrir estas 4 pizzerías en algún área metropolitana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a considerar? Va a considerar cierto radio de cobertura. Por ejemplo, creo que hace algún tiempo, ahorita no sé si se cumpla mucho, antes decían que a 30 minutos, ¿ok? Si no, tu pizza era gratis. Entonces, bien, ellos van a definir este radio de cobertura y vemos que algunos clientes son privilegiados porque están dentro de 2 radios de cobertura, lo cual pues es genial. Sin embargo, hay clientes que no están dentro de este radio de cobertura y pues obviamente no se les va a poder dar servicio. Entonces, este problema que es el de máxima cobertura, en realidad lo que queremos es maximizar la demanda cubierta de los clientes, pero considerando que solamente voy a abrir una cantidad fija de instalaciones. En el caso de la ilustración, pues fueron solamente 4. Entonces, existen actualmente algunos artículos que hablan sobre problemas de localización relacionados con el COVID. Por ejemplo, en el trabajo de Taiwu del año pasado, hablan sobre un problema de máxima cobertura donde ellos querían maximizar la cantidad de pruebas realizadas en Nigeria. Pero en el artículo no se especifica el método que utilizaron para resolver el problema y tampoco hay un modelo matemático. También en otro trabajo del 2020 hablan sobre un problema de localización, pero ellos querían localizar hospitales temporales para pacientes COVID en Estambul. Pero bueno, tampoco mencionan, no hay un modelo matemático en el artículo. Otro artículo de Aras, también del año pasado, proporcionan un marco conceptual para abordar ciertos desafíos que implica la pandemia. Aquí, por ejemplo, lo que hicieron fue como que analizar todos estos desafíos y mencionar, por ejemplo, si son de localización, pues están tales artículos. O si son en el caso, por ejemplo, de abrir localizaciones temporales o de ruteo también, mencionan algunos artículos, ¿ok? En un trabajo actual de Santini, aquí lo que querían ellos era, por cada día de un horizonte de planificación, querían determinar cuántas unidades de reactivo tenían que mover de las fábricas a los laboratorios, además de cuántos hisopos mover, bueno, hisopos para la prueba del PCR, se tenían que mover entre los laboratorios.
Es decir, también el objetivo era maximizar la cantidad de pruebas realizadas. Entonces, ahora sí pasamos a describir el problema que nosotros estamos abordando, que también es un problema de máxima cobertura modelado con programación binivel. En este caso, nosotros decidimos que el líder sea el gobierno, cuyo objetivo también pues, va a ser aplicar esta prueba del PCR de COVID a la mayor cantidad de residentes que van a acudir a los módulos. Y el seguidor consideramos que son las preferencias de la población que desean acudir a un módulo en particular para que se le realicen la prueba. Consideramos además un caso de estudio del Estado de Nuevo León. En este caso, pues tiene sentido considerar las preferencias de los clientes, porque, por ejemplo, aquí no hay una asignación dada por el gobierno como en el caso de las vacunas COVID. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que queremos es acudir al módulo que sea de mi preferencia. Por ejemplo, en mi caso, hay un módulo que me quedaría más cerca para acudir para hacerme la prueba. Sin embargo, yo he visto que por lo general se llena mucho y por lo tanto se acaban rápido las pruebas, ¿no? Entonces yo pudiera considerar irme o moverme a otro módulo que me pudiera quedar un poco más lejos, pero en donde yo vea que a lo mejor no se acaban tan rápido las pruebas. Por eso consideramos preferencias. Entonces tenemos dos conjuntos y un conjunto auxiliar en la formulación matemática. Consideramos ahí como todos los sitios potenciales donde se pudiera colocar un módulo para las pruebas. Consideramos J a los municipios del estado y el conjunto auxiliar JDI como el conjunto de todos los municipios que van a ser cubiertos por el módulo I. Para crear este conjunto necesitamos dos datos, que son las distancias que hay entre el municipio y el módulo y un radio de cobertura. Entonces, van a pasar a formar dentro de de este conjunto todas las distancias que sean menor o igual que un radio. Tenemos además dos variables de decisión. La de líder es una variable binaria, que es ya la y sub i, que va a ser 1 si el módulo i es localizado y 0 en otro caso. Y nuestra x y j pues va a ser la fracción de la demanda del municipio j que satisface el módulo i. Nosotros decidimos tomar la fracción de demanda porque, bueno, al menos al inicio de la pandemia, por ejemplo, había más personas que se querían realizar la prueba que pruebas disponibles en cada uno de los módulos. Por eso decidimos tomar la fracción de la demanda. Entonces, el modelo ya nos quedaría de esta forma. La función objetivo del líder, como dijimos, va a ser maximizar la demanda cubierta de todos los municipios. Es decir, él va a querer aplicar las pruebas a la mayor cantidad de residentes de Nuevo León, que es la ecuación 7. Hay tres restricciones en el líder, que son las ecuaciones 8, 9 y 10, en donde la 8 nos está informando que el gobierno decide abrir P instalaciones. Es decir, un número fijo ya nos es dado. La ecuación 9 es la naturaleza binaria de las variables de decisión. Y la ecuación 10 es el otro problema de optimización, que es la función objetivo del seguidor, en donde él va a querer maximizar las preferencias de los municipios o de los clientes cubiertos, ¿ok? Tenemos además dos conjuntos de restricciones de líder, que la ecuación 11 nos garantiza dos cosas. Primero, obviamente que la suma de la demanda de todos los municipios, de la demanda de la prueba, no puede sobrepasar la cantidad de pruebas que hay disponibles en los módulos. También vemos que nos ayuda a solamente asignar municipios o clientes a módulos que estén abiertos. Obviamente aquí, si se dan cuenta, la sumatoria en la ecuación es en el conjunto JDI, es decir, solamente vamos a considerar los que estén dentro del radio de cobertura. La ecuación 12 nos dice que la naturaleza de la variable de decisión es pues continua entre el intervalo 0, 1. ¿Okay? Entonces aquí lo que podemos ver es que el líder va a tomar una decisión y el seguidor va a tomar esa decisión como parámetro porque ya va a ser algo conocido para él y va a tratar de optimizar su problema, es decir, va a tratar de maximizar las preferencias de los clientes regresando la variable de decisión X y J para que en la ecuación 7, que es la función del líder, podamos conocer cuál es la función objetivo del líder.
Y entonces, para tener bien definido un problema binivel, se consideran dos enfoques, el optimista y el pesimista. Nosotros consideramos el optimista, que es cuando el líder establece su estrategia y el seguidor resuelve a optimalidad su problema. Entonces se da cuenta que en realidad tiene soluciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que tiene X configuradas de diferente forma, tal que para él le dan el mismo beneficio. Entonces, como le da el mismo beneficio, él decide darle o seleccionar la estrategia que favorezca al líder. Es decir, hay una cooperación entre ellos. Este es el caso optimista. Caso contrario, pues es el caso pesimista. Entonces, ¿cuáles son las características que podemos observar en el problema? Pues que el líder tiene restricciones adicionales, pero que no implican las variables de decisión. Es decir, a este tipo de variables, de restricciones que implican ambas variables en el líder, se les conoce como restricciones de acoplamiento, las cuales obviamente agregan dificultad al problema. El nivel inferior puede no tener solución única y entonces debido a esto no podemos reformular el problema a un solo nivel con las técnicas que mencionamos hace un momento. Consideramos las preferencias de los municipios como números consecutivos desde el 1 hasta la cantidad total de sitios potenciales que hay, en donde la cantidad total va a ser el módulo más preferido. Esto recordando porque en realidad lo que queremos, según la función objetivo, es maximizar esta preferencia. Entonces me va a interesar que sea un número grande. Bueno, nosotros abordamos un caso de estudio de Nuevo León. Para esto consultamos varias fuentes, como son notas de prensa, información de Secretaría de la Salud, INEGI, Gobierno de Nuevo León, la página del coronavirus, ruedas de prensa también. También hay una aplicación del COVID, entonces también estuvimos consultándola. Y entonces lo que consideramos como datos fueron, pues obviamente nuestro conjunto J, son los 51 municipios del estado. Y para conocer nuestro conjunto I, nosotros consideramos dentro del sector público, clínicas, hospitales, centros de salud y laboratorios médicos. Consideramos solamente el sector privado, perdón, el sector público, porque hay que recordar que estamos considerando que el líder es el gobierno. Entonces, en total tenemos 347 sitios potenciales. Creo que solamente hubo 2 municipios en donde no cuentan con ninguno de estas actividades, es decir, no hay clínicas, hospitales, centros de salud, ni laboratorios médicos. Creo que fue el municipio de Mier y Noriega y creo que General Zaragoza. Ahora, respecto a la demanda, pues nosotros consideramos solamente un porcentaje del número total de población por municipio. Sobre el número de pruebas, nosotros consideramos en un vector aleatorio entre 100 y 120. Este dato lo conocimos por una nota periodística, creo que fue el Periódico del Norte que lo menciona. Y este número varía porque hay que recordar que para hacer estas pruebas no es como algo fijo, sino que ellos les dan cantidad de reactivo y lo que tienen que hacer es pues realizar ciertas mezclas. Por eso no siempre sale la misma cantidad de pruebas. El número de módulos abiertos, nosotros lo tuvimos a través de la página del gobierno, que al menos aquí en Nuevo León decidieron abrir solamente 16 centros centinela. Para la distancia entre los municipios, nosotros la obtuvimos a través de Google Maps, que en este caso nosotros nos fuimos por el camino más corto, considerando distancia en kilómetros. En ocasiones, pues era evidente que alguna ruta pudiera ser a lo mejor que tuviera un poquito más de kilómetros y menos tiempo, pero la diferencia era un par de minutos. Entonces, por eso como quiera nos quedamos con la distancia más corta en kilómetros. Y finalmente, para construir las preferencias de los municipios, utilizamos un procedimiento de un artículo de Cánovas, en lo que ellos lo que hacían era a estas distancias o costos, metían cierta perturbación. ¿Ok? De esta forma ellos podían obtener las preferencias. Entonces, nosotros decidimos abordar un problema, el problema binivel a través de un algoritmo genético. Y bueno, ahí hay unas referencias sobre genéticos aplicados a programación binivel. Entonces voy a ir explicando de forma general aquí lo que nosotros programamos. Primero tenemos que tener una población inicial.
En este caso, tenemos que construir una decisión de líder, que si se acuerdan es el localizador, decide dónde abrir estos módulos. Entonces, como hay una restricción que me dice que solamente se pueden P instalaciones o P módulos, lo que hicimos fue tener un vector binario del tamaño de la cantidad de módulos que hay y generamos P módulos al azar. Después que tenemos ya construida esta solución de líder, hay que resolver a optimalidad en el nivel inferior. Nosotros lo hacemos a través del optimizador Simplex. Y entonces ya vamos a poder evaluar la función de aptitud, que en este caso la que nos interesa pues es la del líder. Después lo que hacemos es, pasamos si es que existe un criterio de parada, que por lo general es tiempo o número de generaciones. En este caso fue con número de generaciones. Y lo que hacemos es generar una nueva población que contengan los hijos de esta población que nosotros construimos. Para generar estos hijos se requieren dos operadores genéticos, que son los de cruce y mutación. Esto los voy a ahorita explicar un poco mejor con una grafiquita. Pero bueno, tenemos nuestros hijos que van a formar parte de nuestra nueva población. Entonces tenemos dos poblaciones, las poblaciones de padres, por así decirlo, y poblaciones de hijos. ¿Cómo vamos a decidir cuál va a ser los cromosomas que van a pasar a la siguiente generación? En este caso nosotros fue con un método elitista, que es seleccionar a los mejores cromosomas de ambas poblaciones y forman parte de la nueva población que va a entrar a la nueva generación. Y esto se repite hasta un criterio de parada. Entonces, estos son los separadores genéticos que nosotros utilizamos, que fue la estrategia de un punto de cruza, que podemos ver, por ejemplo, que tenemos dos cromosomas ahí donde dice crossover, donde generamos un punto aleatorio al azar, bueno, aleatorio, en donde, si se dan cuenta, pasando como que los primeros 7 elementos hay como que una línea vertical. Entonces, ahí fue este punto al azar que se generó. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, tenemos, después del punto de cruza, el padre 1 y padre 2, lo que hacemos es intercambiar lo que está después del punto de cruza. De esta forma, vamos a generar dos hijos que se le parecen a los padres. Mutación, lo que hicimos, bueno, pues fue tener una solución, generar un punto al azar, y voy a ver si en esta posición hay un 1. Si hay un 1, lo voy a cambiar por un 0, y si hay un 0, lo voy a cambiar por un 1. Entonces, de esta forma, programamos nosotros el algoritmo genético, que actualmente lo que estamos haciendo, estamos en la etapa de experimentación computacional. El código se ha programado en Python, como les mencioné, para resolver el nivel inferior fue con el optimizador Simplex. Nosotros esperamos encontrar una buena solución en un tiempo computacional corto, además de proponer una nueva estrategia para ver si podemos hacer un poco más eficiente la logística. Otra de línea de investigación que también nos interesaría conocer es, considerar, perdón, es el nivel de pobreza, porque salió un artículo el año pasado de Hernández en donde dice que al menos aquí en México el 71.2% de la población que ha fallecido ha sido la población en donde tiene como máximo grado de escolaridad la escuela básica. Entonces sería también algo interesante considerar en el problema. Y pues bueno, aquí hay algunas referencias. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Ya hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Que Alejandro Castellanos Álvarez nos pregunta si existe alguna relación entre un problema multi o binivel con problemas de decisión grupal. Sí, por ejemplo, si es decisión grupal y estamos hablando que es una decisión armónica, entonces entraría dentro de la categoría de multiobjetivo. Bueno, considerando que en realidad se tienen objetivos o alternativas. Entonces, obviamente el grupo se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Binivel, como dijimos, en realidad existe una jerarquía muy marcada. Entonces, podemos decir que en realidad son dos tomadores de decisiones independientes que en realidad lo que van a querer es cada uno maximizar su ganancia. Entonces, yo creo que si es decisión grupal, va un poco más encaminado a multiobjetivo.
¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo que lo pueden hacer vía, pues, en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la aplicación. ¿Qué es el equilibrio de Nash? Pregunta alguien. El equilibrio de Nash es cuando podemos decir que hay cierto grado de armonía, por así decirlo, en el que tenemos, por ejemplo, son dos tomadores de decisiones. Imaginemos que tenemos dos líderes. Entonces, se tiene que encontrar un equilibrio entre ellos, es decir, se tiene que encontrar una solución en donde ambos obtengan un beneficio. ¿Cuál beneficio? Pues que, ¿cómo podría decirlo? Como que ambos obtengan un beneficio de tal forma que uno no pueda sacar más ventaja que el otro. Entonces, es llegar a ese equilibrio cuando ambos obtengan el mismo beneficio. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer, aunque no sea pregunta? ¿Cuál fue la razón por la cual se decidió utilizar algoritmos genéticos? Pues nosotros decidimos utilizar algoritmos genéticos porque al menos como en otras áreas, ¿no? En programación binivel han dado muy buenas respuestas. Entonces, eso nos ayudó también como a inclinarnos un poco más hacia algoritmos genéticos. Pero incluso también se pudo haber programado otro tipo de algoritmo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos también porque este trabajo se está haciendo en colaboración con el doctor Alejandro, que está también en CIMAD Monterrey, y ambos hemos trabajado también algoritmos genéticos. Entonces, por eso nos fuimos por ese camino. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario, como dije antes? Alguien pone muchas gracias, estupenda conferencia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los esperamos a la siguiente sesión, que es a las 10:45. Y agradezco a Selene Casas el haber dado esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, se pueden quedar aquí si quieren o se pueden salir, digo, los que están atendiendo, los asistentes, y los demás, pues,